Donald Trump ha lanzado un ataque directo contra Irán, rompiendo su promesa de no involucrar a Estados Unidos en más guerras. Pero no es el único límite que ha cruzado. Ha firmado cientos de órdenes ejecutivas, ha cerrado agencias públicas, ha desafiado al Congreso y ha intentado retirar la ciudadanía por nacimiento. Ahora, con el aval del Tribunal Supremo, que ha restringido el poder de los jueces para frenar sus decisiones, su deriva autoritaria está ganando terreno. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Trump, una deriva sin freno. Hola, Iker. Hola, Ana, ¿qué tal? Iker Seisdedos es el corresponsal del País en Washington. Quería charlar contigo. Estabas muy pendiente de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y hace unos días se produjo. El tribunal ha limitado el poder de los jueces federales para bloquear decisiones del gobierno a nivel nacional. ¿Qué significa esta medida? ¿Cómo puede afectar al avance político de Trump? Pues es un fallo que es a lo mejor un poco complicado de entender desde el punto de vista de España, ¿no? De otros ordenamientos jurídicos, pero tiene un enorme calado. Como decías, acaba con el poder de los jueces para suspender cautelarmente las decisiones ejecutivas del presidente. En este caso, de este presidente que ha sacado cientos de decisiones ejecutivas que han cambiado bastantes cosas del funcionamiento del país, ¿no? En estos 5 meses. En este caso se trataba de un decreto que quiere acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Es un derecho que garantiza la Constitución y que, por ejemplo, no existe en España y que implica que cualquier nacido en territorio estadounidense, también los hijos de los indocumentados, pasan a ser ciudadanos. Lo que los jueces podían hacer hasta ahora era pararlo durante ese tiempo, cautelarmente. Es decir, es un tiempo que puede durar meses o años. ¿Y cómo se ha interpretado? Bueno, el Supremo no entró en el fondo del asunto sobre si eso de quitar la ciudadanía por nacimiento era constitucional o no. Parece que lo van a hacer el año que viene. Lo que sí concluyen es que los jueces federales, con este sistema, tenían demasiado poder. Son jueces que están en Vermont o en California y deciden parar cautelarmente una decisión del presidente y no lo deciden para los demandantes o incluso para el estado en el que están, sino para todos los 50 estados, ¿no? Lo fundamental es que estos jueces, que estaban repartidos por todo el país, han sido en estos 5 meses el principal foco de resistencia a la agenda de Trump, ¿no? Que si se caracteriza por algo en su vuelta a la Casa Blanca es porque está claramente abusando, tratando de ampliar su poder ejecutivo. De eso quería que charláramos, Iker, no solamente de cara a los jueces, sino también a su política internacional y a lo que está pasando en el país. El sábado 21 de junio, Estados Unidos lanzó un ataque directo contra Irán y ahí Trump estaba rompiendo una promesa, la promesa que más había repetido, ¿no? Mantener a Estados Unidos fuera de nuevas guerras. Así es, Ana. La promesa de no emprender nuevas aventuras bélicas también la convirtió en uno de los argumentos principales de su primera victoria en 2016 contra Hillary Clinton, ¿no? Esa ruptura parece que de momento le ha salido bien porque cuando sucedió el bombardeo sobre estas 3 instalaciones nucleares se sospechó que podía ser el principio de una guerra de las interminables que ha habido en Estados Unidos, pero parece que se ha quedado en eso, ¿no? Y luego parece que incluso ha podido apuntarse el tanto de un frágil alto el fuego entre Irán e Israel. Pero sí, esa es una promesa incumplida. Otras promesas incumplidas, pues dijo que iba a acabar con las guerras de Ucrania y Gaza en un parpadeo y luego también construyó toda su coalición, la coalición que le devolvió a la Casa Blanca, en torno a una preocupación por la clase trabajadora y con las leyes que está sacando adelante y sobre todo que su gran reforma fiscal parece que está traicionándolos también. Oye, ¿y qué sistema hay ahora de contrapesos, si es que los hay? Yo creo que lo sigue habiendo. La gran pregunta que hay ahora en Estados Unidos es si ese orgullo de la democracia estadounidense, esa cosa que aquí se conoce como checks and balances, ¿no? Esos contrapesos, soportarán el test de tener a Trump por segunda vez en la Casa Blanca. Y lo de la segunda vez es importante porque en la primera
no sabía tanto como ahora, ¿no? De cómo funciona el sistema y de cómo puede dinamitarlo desde dentro para ampliar los poderes del Ejecutivo, ¿no? Hay mucha discusión en estos momentos sobre cómo calificar lo que está pasando, autoritarismo, fascismo, y es importante no dejarse llevar por exageraciones, ¿no? Es fácil dejarse llevar por ellas, pero es importante encontrar bien las palabras, ¿no? Es para evitar que nos pase un poco lo que a Pedro en el cuento de Pedro y el Lobo. Claro. Oye, pero si vamos a los hechos, ¿cuántos compromisos ha ignorado deliberadamente el presidente Trump? Bueno, básicamente ha ignorado muchas tradiciones que hacen que el sistema estadounidense, que está cogido con pinzas porque es un sistema bastante defectuoso, que funciona con reglas de hace más de 2 siglos y que tiene un Congreso que es imposible o prácticamente imposible que saque adelante reformas de calado, está faltando un poco, está como quitando esos alfileres que sostenían el sistema, ¿no? Entonces está por ver hasta dónde llega el desmoronamiento del sistema y de qué manera se le puede parar, ¿no? ¿Y se ha saltado alguna ley o alguna institución para hacer eso? Bueno, básicamente lo que está haciendo es hacerlo todo a base de ampliar el poder ejecutivo, ¿no? Ha firmado 175 decretos, muchas proclamaciones presidenciales, otros memorandos. Es una cifra que no tiene precedente en los últimos 40 años, pero él parece que no tiene mucho reparo en continuar con su cruzada, con su revolución conservadora, y sin esa revolución conservadora tiene que llevarse por delante cualquier tipo de barrera que haya, ¿no? President Trump's social media post over the weekend, "He who saves his country does not violate any law," implying that he is above the law, triggered alarm bells from experts who were already... Esto que suena era la cadena americana PBS. Estaban comentando que Trump había colgado en su red social, Truth Social, un mensaje que decía hace meses: quien salva a su país no viola ninguna ley. Pero esta es una cita que se le atribuye a Napoleón. ¿Se ve Trump por encima de la ley? Bueno, yo creo que es obvio que se ve por encima de la ley y no me extraña que se vea por encima de la ley porque en los años que pasaron entre el asalto al Capitolio y su regreso triunfal a la Casa Blanca ha superado 4 casos penales. En uno de ellos, que es aquel en el que estaba relacionado con el pago en negro a una actriz de cine porno, Stormy Daniels, incluso lo condenaron por 34 delitos graves. No fue a la cárcel por ninguno de ellos, ni siquiera el sistema estadounidense preveía que no pudiera presentarse a las elecciones y una vez que ya consiguió ganarlas y ahora que está de nuevo en la Casa Blanca está intentando forzar las costuras del sistema, ¿no? En eso está teniendo una ayuda bastante considerable del Supremo. Hay que recordar que en su primera administración nombró a 3 de los 9 jueces del Supremo. Eso hizo que el Supremo se inclinara hacia una supermayoría conservadora que no existía desde los años 30, ¿no? Este viernes pasado terminó el curso judicial del Supremo, el primero desde que él llegó a la Casa Blanca por segunda vez, y se puede decir sin lugar a dudas que ha sido un curso en el que el Supremo le ha dado un triunfo detrás de otro. Y es el mismo Supremo que el año pasado amplió la inmunidad en los actos que él emprenda como presidente, tendrá a partir de ahora, ¿no? Y eso hizo también que algunos de esos casos penales que tenían pendientes que se archivaran y eso allanó su vuelta a la Casa Blanca. Y luego hay otra cosa, Ana, que también creo que puede ser interesante y es de algo que se habló sobre todo al final del primer mes de su vuelta en la Casa Blanca, ¿no? Cuando muchos juristas desempolvaron una oscura teoría jurídica para definir lo que está pretendiendo hacer Trump, que es una cosa que llaman la teoría del Ejecutivo unitario. ¿Y eso qué es? Pues se refiere a una interpretación de la Constitución que sostiene que el presidente tiene un control total y absoluto sobre el poder ejecutivo, incluyendo su capacidad para nombrar y despedir funcionarios sin que necesariamente intervenga el Congreso. El Congreso, que por otra parte está bastante desaparecido desde que llegó Trump a la presidencia de nuevo. Luego te preguntaré por eso. Pero a raíz de esta deriva autoritaria de la que hablabas, en las últimas semanas hemos visto a mucha gente en muchos estados protestando contra el presidente Trump. La represión ha sido fuerte. ¿En qué posición está ahora mismo la sociedad civil estadounidense como actor político?
Pues mira, la sociedad civil, que fue clave en la oposición a Trump en la primera administración, y lo fue en parte porque su victoria cogió a todo el mundo por sorpresa, al principio de esta segunda administración corrimos los periodistas a concluir que esa resistencia civil estaba dormida, ¿no? Y en cierto modo lo estaba, pero yo creo que tenía que ver más con un hartazgo o con la sensación de que Estados Unidos o una parte de Estados Unidos ha hecho todo lo posible por pararle los pies a Trump desde 2015 y no han conseguido pararle, ¿no? Y también hay otra cosa, que es que esta vez hay que reconocer que Trump viene mucho más avalado en las urnas que la primera. Luego después, a medida que fue pasando las semanas y la gente, digamos, que despertó de su letargo, sí que se empezaron a ver manifestaciones por todo el país, unas manifestaciones que muchas veces se han convocado con la idea de que Trump no es el rey, porque los reyes en Estados Unidos nunca los ha habido y nunca se han querido, y que cuando quiere ampliar tanto su poder ejecutivo, en el fondo lo que está intentando es convertirse en un rey. Y luego están las protestas más sonadas hasta ahora, que fueron contestadas con una contundencia absoluta por parte de Washington, que fueron las de Los Ángeles, ¿no? Hablabas antes de un Congreso desaparecido. ¿Qué margen tienen las instituciones ahora mismo en Estados Unidos para frenar a Trump? Pues después del golpe del Supremo del último día, del otro día, cada vez menos. El Congreso, por otra parte, no hace gran cosa porque está en manos de los republicanos y porque, claro, como están las dos cámaras en manos de los republicanos, se oponen a la agenda de Trump, ¿no? Sigue habiendo instituciones que sean capaces de poner cortapisas a un ataque a su democracia. Pues es difícil afirmarlo y creo que es casi una cuestión de fe, ¿no? ¿Se puede confiar en que el sistema estadounidense sobrevivirá a Trump? Pues hay gente que opina que no, yo personalmente pienso que sí. El otro día leía una entrevista que le dio John Kelly, un ex general de la Marina que fue el jefe de gabinete de Trump, al New York Times. Decía que Trump prefiere el modelo dictatorial y que cumple con la definición de fascista. Iker, dame rasgos concretos. ¿Por qué lo describe así? ¿A qué se refiere con fascista? Bueno, yo creo que Kelly hablaba desde dentro de la administración primera, ¿no? Aquella primera administración había gente en el interior que tenía la capacidad de oponerse a él, ¿no? Él, yo creo que sí que tiene sesgos autoritarios, pero el otro día hablaba en una conversación con Steve Levitsky, que es el autor de este libro famosísimo y muy exitoso ensayo que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y él me decía que si bien hay gestos autoritarios, él considera que es pronto para hablar de fascismo, ¿no? Por otra parte, pues hay este caso de otros profesores importantes de la Universidad de Yale que se han ido a Toronto. Son 3 estudiosos del fascismo que se han ido a Toronto precisamente porque consideran que como estudiosos del fascismo están reconociendo que eso está pasando en casa, ¿no? Son el matrimonio formado por Timothy Snyder, también un ensayista muy conocido, su esposa Marcy Shore y el autor de un libro muy clave del fascismo que se publicó en español con el título de Facha, que se llama Jason Stanley. Ahora me sigues contando, Iker. Enseguida volvemos. Estoy charlando con Iker Seixdedos, corresponsal del País en Washington, sobre la erosión de la democracia allí. Me hablabas de un panorama incierto, complicado, del papel de la sociedad civil, del Congreso que prácticamente está desaparecido. ¿Cómo funciona la oposición ahora mismo? Pues el Partido Demócrata está un poco desnortado, ¿no? De ahí que la irrupción reciente de Mamdani, el socialista que a todas luces va a convertirse en alcalde de Nueva York, haya sido recibida como un soplo de aire fresco, ¿no? Y al mismo tiempo con cierta aprensión por el establishment del partido, ¿no? La idea de que hay que oponerse a Trump. Conviene hacerlo con candidatos que en Estados Unidos se pueden considerar extremistas. Mamdani en España, por supuesto, no sería extremista, pero aquí la palabra socialista es casi una palabrota, ¿no? La idea es de que parece que el Partido Demócrata tiene que hacer algo, pero no sabe muy bien qué, ¿no? Y tampoco parece muy inclinado a hacer experimentos con el progresismo. Y a mí me parece especialmente curioso, porque si los demócratas no pueden ganar elecciones poniendo a alguien que esté un poco más a la izquierda, incluso aunque consideremos que está en la extrema izquierda, en cambio el Partido Republicano no deja de ganar elecciones cuanto más extremistas son sus candidatos. Háblame de ese Partido Republicano, porque en teoría es el partido de Trump.
Es el partido de Trump, en teoría y en la práctica, porque lo tiene completamente secuestrado durante los primeros años desde su irrupción en política. Hace poco se ha cumplido 10 años desde aquel día en el que bajó por la escalera mecánica dorada de la Torre de Trump para anunciar que se presentaba como presidente. En esos primeros años todavía había gente que le plantaba cara, ¿no? Ahora ya prácticamente no hay nadie en el Partido Republicano y ha habido una nueva prueba estos días en el Senado. Están votando su reforma fiscal. Hay 2 senadores que se oponen, que son de su partido, y uno de ellos, Tom Tillis, Carolina del Norte, ha tenido que renunciar o ha anunciado que renuncia a su reelección en 2026 porque Trump continuamente lo estaba acosando en las redes sociales y además saben lo que les espera a quienes se oponen a Trump, que es cuando se presentan a las elecciones. De nuevo, Trump les retira el apoyo y presenta un candidato que apoye el movimiento MAGA. Y ante eso no hay nada que hacer. Todo esto que me estás contando no es una ruptura abrupta del orden legal, como sería un golpe de Estado, pero es verdad que los principios democráticos se están diluyendo, erosionando poco a poco. Ahora, como decíamos al principio, hay una tentación a dejarse llevar por el alarmismo, ¿no? Y en el mismo sentido, desde los movimientos conservadores, no necesariamente desde el movimiento MAGA, se ridiculiza un poco a la gente que va demasiado lejos. Una de esas personas, que es una experta en guerras civiles, una de las mayores expertas en guerras civiles de la Universidad de San Diego, se llama Barbara Walter y ha publicado en España un libro en el que dice que Estados Unidos está en una situación en la que ya no es una democracia pura, sino que es una anocracia, no exactamente una autocracia, pero tampoco es una democracia. Y que ese es el caldo de cultivo en el que puede surgir una guerra civil, ¿no? Bueno, pues ella me decía una cosa que es cierta, ¿no? Que en estos momentos, en este mundo en el que vivimos, ya los golpes de Estado no se dan sacando a las tropas a la calle y que se pueden hacer ganando las elecciones y cambiando poco a poco el sistema desde dentro. Eso es lo que ha hecho Erdogan en Turquía y es lo que pretendió hacer Bolsonaro en Brasil y podría estar intentando hacer, o se puede considerar que está intentando hacer Trump en Estados Unidos. Él se escuda en que tiene un gran respaldo en las urnas y que por eso la gente quiere que él haga todos esos cambios que está haciendo, ¿no? Desde prohibir las atletas trans en los deportes femeninos, o acabar con el poder de los jueces federales para parar la agenda presidencial, no solo la suya, sino la de los presidentes por venir, y otra serie de cosas que él llama la revolución del sentido común. Hace unos meses escribiste un artículo sobre Estados Unidos convirtiéndose en una democracia defectuosa. Pero ¿dónde está la línea entre una democracia defectuosa y un régimen autoritario? Por resumir, ¿en qué se diferenciaría un dictador ahora mismo de Donald Trump? Bueno, yo no considero que él sea un dictador, o todavía no lo es, ¿no? Creo que está emprendiendo o ha emprendido una senda autoritaria, ¿no? Yo sigo confiando en que el sistema estadounidense conseguirá pararlo, pero el sistema estadounidense, y de ahí venía el artículo aquel de la democracia defectuosa que publicamos junto a Miguel Jiménez un poco antes de las elecciones, era preguntarnos qué es lo que hace que Estados Unidos tenga un sistema que está lleno de agujeros, ¿no? Hay una razón fundamental y es que se sigue rigiendo por una lectura fidedigna de la Constitución. Esa Constitución es un texto que tiene más de 2 siglos, ha sido reformado por última vez hace medio siglo, de manera que todos los cambios, digamos, la sociedad estadounidense ha cambiado muchísimo en el último medio siglo, pero las leyes que la rigen no. Y eso hace que haya muchos como flancos en los que el sistema es defectuoso para defenderse, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la representación del Senado sea de una manera que todos los estados tengan 2 senadores, ya sea el estado Idaho, que puede tener 500.000 de habitantes, o California, que tiene casi 40, y ese tipo de cosas que hacen que la representación, que la gente además considere que en Estados Unidos que el sistema no funciona, ¿no? ¿Crees que la democracia estadounidense tiene aún margen para recuperarse o estamos ya ante un punto de no retorno? Bueno, yo creo que hay una esperanza que pasa por las primeras elecciones que va a haber en 2026, que son legislativas, ¿no? Que se renuevan las cámaras, en la que si el Partido Demócrata recupera, en cierto modo, algo del control o para hacer oposición, pues eso ya hará que por lo menos se paren estos avances, ¿no?
Yo creo que en general el sistema necesita un reinicio que es muy difícil de hacer por las propias reglas del sistema. El hecho de que solo haya 2 partidos, el hecho de que una reforma de la Constitución sea prácticamente imposible de soñar con ella. Pero, como he venido diciendo, yo sí que confío en la democracia estadounidense. Trump, como dices, no se puede volver a presentar a las elecciones, aunque él está fantaseando con la idea de hacerlo, tendría que cambiar la Constitución. Yo creo que si la democracia estadounidense sobrevive a Trump, hay que esperar a que haya un presidente que se haga una especie de reinicio de las relaciones entre las dos Américas, ¿no? Que es un poco, yo creo, que el problema que hay ahora mismo, y que se exacerba enormemente pues por elementos externos como las redes sociales. Gracias, Iker. Muchas gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.